encarza la carta como chef del día que nos va a traer los sabores de la Fórmula Uno desde España, de la península ibérica, nuestro gran amigo Jerónimo Jero Garzón, como me acaba de decir, ingeniero mecánico, directamente. Un sueño que yo tenía cuando era chico, ¿qué quería hacer? Me preguntaban y yo decía ingeniero mecánico. Bueno, pero Estefanía Ferreira y Edgardo Ver, te saludamos desde Radio La Red Mar del Plata. ¿Cómo estás? Muy buena y bueno, pues aquí estamos como nos dejan un poquito. Tampoco está la cosa para tirar cohetes. Pero bueno, vamos bien. No nos vamos a Está quejar. bien. Solamente le vamos a decir a la audiencia que Edgardo entró en ingeniería, estuvo un año y después se pasó a inglés y ya está. Oh. Sí. Lo Dale. acepto. Es que tengo que decir a todo el que quiera estudiar, si alguien que esté interesado en estudiar ingeniería, que el primer curso es el más horrible de toda la carrera. Eh, es el único en el que dices, ¿dónde leche me he metido? A partir de ahí ya el segundo y sucesivo ya la cosa va cambiando bastante. Está Sí. buenísimo. Gracias por el Esta consejo. información no la tenías. Sí, no sé cómo será en otras carreras, pero en ingeniería normalmente la tasa de abandono es altísima el primer año. Precisamente por eso, porque la gente se mete y cuando le meten matemáticas, dibujo, todo muy fuerte, muy condensado, física, todo, la gente huye, despavoría, corren, dicen, me voy. Luego ya segundos cursos y sucesivos ya sí empieza a ver cosas específicas Bien. de la carrera. No, yo tengo que admitir que, siendo técnico electrónico, ingresé en ingeniería, obviamente, era todo como el camino lógico, Claro. y quería ver algo, voy a aceptarlo, algo un poco más práctico, porque había pasado, siendo técnico en el industrial, en el viejo ENET número uno de Mar del Plata, por falta de recursos, por falta de fondos, era mucho más fácil trabajar sobre papel que sobre algo, vamos a decir, real. Cuando entré en ingeniería, quería ver algo un poco más real y no tanto papel, y me sumaron más papeles. Todo teoría. Todo teoría. Entonces llegó un momento que me encontré en un mar de digo, ¿y acá para dónde voy? Porque no es lo que yo estoy buscando esto. Por eso, bueno, di un paso al costado, pero obviamente ingresé a inglés, pero con los autos jamás me escapé. No, esa es la conexión entre los dos. Sí, lo de los autos es que engancha. Eso es, yo creo que en vez de sangre es que llevamos gasolina en las venas y eso imprime carácter. Pero te quería preguntar, 2022, se termina el año, ya tenemos el campeón, tenemos el subcampeón, nos falta solamente a Abu Dhabi que lo pusieron, bueno, pero ya está todo absolutamente definido. ¿Cómo evalúas este año? Y si este modelo que trajo la Fórmula Uno dio los resultados esperados. Pues yo lo valoro de manera positiva. Realmente, por ejemplo, hay una cosa que sí me ha encantado de este año. Se prometió que los coches, yo mismo era uno de los que decía que al usar el efecto suelo, vamos, y yo considero que es algo que la mayoría de gente con, ya no solo con carrera de ingeniería, sino con un poco de sentido común, se daría cuenta que efectivamente estos coches podían seguirse mucho más fácilmente que los del año anterior. Los adelantamientos siguen siendo difíciles, estamos hablando de coches que miden más de 5 metros de largo por 2 metros de ancho, ocupan muchísima pista, coches que se desplazan a 300 kilómetros por hora, pues para los pilotos es muy difícil calcular realmente esas distancias. Pero yo lo valoro positivo, sinceramente. Creo que hay cosas que mejorar, sobre todo más que en el aspecto técnico, que también hemos visto la evolución de los coches, como los coches han mejorado bastante desde Australia, bueno, perdón, desde Bahrein. Pero creo que hay que mejorar cosas también en el procedimiento de dirección de carrera, en los procedimientos que se han seguido, estos problemas que ha habido con las grúas, con las banderas amarillas, creo que habría que engrasar esos mecanismos mejor y tener un poquito más claro ese tipo de cosas. Pero en cuanto a la valoración técnica que hago del año, es bastante positiva. Te quiero hacer una pregunta, Jero. La vedette de cuando comenzamos la temporada fue el porpoising. Y ya no hablamos más del porpoising. Es como que después de las vacaciones de verano europeas, ya no hablamos más del porpoising. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la evolución? ¿Por qué dejamos de hablar? Bueno, las consecuencias de usar este nuevo reglamento que incluía una potenciación del efecto suelo del monoplaza,
realmente el problema del porpoising era de esperar. Yo creo que los equipos es posible que lo valoraran no en su justa medida, sino que ellos esperaban poder tenerlo más controlado y sin embargo esas primeras carreras sí se les complicó un poquito la existencia, sobre todo por el tema de que le habían prohibido una serie de elementos en la suspensión. Estos coches tienen que ir más duros indefectiblemente porque tienen que mantener una altura libre al suelo lo más estable posible para que el coche genere toda la carga que necesita. Y entonces, claro, los circuitos sí, los circuitos modernos son bastante lisos, bastante controlable ese efecto, aunque ya hemos visto que a velocidades a partir de los 280, 290 kilómetros por hora el porpoising empieza a ser bastante persistente. pero realmente creo que los propios ingenieros lo sabían. Lo único que ocurre es que le dieron un poco de lado buscando potenciar otras cosas y luego ya, bueno, pues ya cuando lo veamos, pues ya atacamos el problema del porpoising realmente, porque realmente era fácil de solucionar, era simplemente lo habéis visto durante el año, cómo los suelos de los coches han ido evolucionando, cómo se han ido incluyendo una serie de, digamos, de hendiduras, de tallas en el fondo, en lo que es los bordes de ataque del fondo, los bordes laterales, pues para permitir que el aire pueda bajar un poco su presión y así evitar que el coche rebote, ¿no? Y haga ese cabeceo tan acusado que ha estado haciendo al principio. Y luego, bueno, pues también con soluciones en la amortiguación para que los coches puedan absorber un poquito mejor esas ondas. El tema del porpoising realmente es algo que vino a quedarse. Lo han estado mitigando. La FIA ya hemos visto que puso las condiciones máximas, ¿no? Para que los equipos no pasaran de ahí, porque, bueno, se ha hablado ya de la salud de los pilotos, ya era preocupante, llegó un momento en que era bastante preocupante, pero realmente el tema del porpoising es algo que ha venido a quedarse y seguirá siendo, digamos, seguirá existiendo. Lo único que ocurre es que los equipos ya han encontrado esas soluciones para que, bueno, pues sea permisible, ¿no? Digamos que los pilotos, bueno, puedan manejar el auto como deben, porque ya lo habéis visto, sobre todo las cámaras on-board, al principio de la temporada era horroroso, el tema del porpoising era horrible, y sin embargo ya, bueno, siguen votando, pero menos, los coches ya no, ya en circuitos muy bacheados y donde puede haber ese tipo de problemas. Sí, sí, yo me acuerdo verlas on board de las primeras carreras y me dolían a mí las cervicales, o sea que no me quieren imaginar los pilotos. Era horroroso, totalmente horroroso. Era consecuencia de la suspensión tan dura que se usaba. Edgardo va a saber muy bien de lo que hablo, como en el FW7 de Williams, el famoso coche con efecto suelo, que además fue muy bueno, pero con una suspensión realmente durísima. Entonces, aquí el problema era exactamente el mismo. Había que buscar al final una solución intermedia, rebajar un poquito la carga aerodinámica que genera el suelo, pero permitir al piloto poder manejarse un poco mejor, claro. Sí, me acuerdo de cómo bajaban los pilotos, sobre todo Carlos Reutemann, que iba a buscar a su fisioterapeuta Grajales para que le acomode todos los huesos cuando manejaban en los 21 ese auto. Vamos a ir de adelante para atrás. La vedette del año, Red Bull. Red Bull. Qué maravilla. Encontró Newey en su libretita con virome y lápiz y estilo 1980 para anticiparse a todos, ganar este campeonato. Y como yo creo que me disculpe todo la Fórmula 1, me parece que a Brasil ya Red Bull no fue. Me parece que no fue. Me parece que cortaron antes de Brasil. Bueno, hay que tener en cuenta con respecto a lo de Brasil, concretamente hay que tener en cuenta el tipo de circuito que es y que realmente han llegado con el tema del límite presupuestario, y esto sí es algo que se está viendo en algunos equipos y con el follón que ha habido entre la FIA y Red Bull, etcétera, me imagino que no quieren tensar mucho la cuerda y han rebajado un poco lo que es la potencia de sus motores. Un poquito, no estamos hablando a lo mejor de un 3% o un 5% como mucho, no creo que llegue, posiblemente no llegue ni al 5%, pero lo suficiente pues para darle un poco de vida y no tener que usar otra unidad de potencia para terminar el año, para terminarlo con garantía.
Eso en un circuito como Brasil, cuando tú tienes una pérdida de rendimiento en tu motor de ese 3% o 4%, puede dar lugar a lo que ocurrió, a lo que vimos, un coche entre comillas más mundano, ¿no? No voy a decir de clase media, porque la clase media sigue estando muy lejos de esta gente, pero sí Más un coche que normalito. totalmente, pero sí un coche que no es tan dominante, ¿no? Es lo que habéis dicho, ha sido la vedette del año, ha sido el diseño por antonomasia y de hecho la demostración es que Aston Martin, Alpine, McLaren también se ha rendido a la evidencia y otros que no recuerdo ahora, bueno, Williams, que también tuvo que cambiar un poco el diseño radical que hizo al principio, todos al final han copiado a Red Bull y sobre todo en el fondo. Lo que es el suelo del monoplaza es la mayoría han copiado a Red Bull y eso pues está claro que es porque, claro, Newey ha dado con la tecla y los demás pues a seguirle el camino. Realmente, ya digo, Newey la verdad es que es un tipo que a mí me fascina desde siempre porque es un tipo que es capaz de rescatar ideas de hace 20 o 30 años y aplicarlas a hoy día. Y eso la verdad es que es un talento y un lujo, ¿no? Tenerlo en la Fórmula 1. Pues el día que se vaya lo echaremos de menos seguramente, pero de Totalmente. momento, Vos sabés, Hay Quiero, que hacerle una vez. Sí. a ver, yo hablando de Newey, creo que de todos los ingenieros que hay hoy por hoy en la Fórmula 1, es el único que, si yo lo pongo a fines de los 70 a pelear con Gordon Murray, eh, sí, que, con Colin Chapman, con Chapman, es el sí, único que podría darle la talla a cualquiera de los grandes de los años 70, que eran realmente fenómenos, sí, porque sin computadora hacían lo que hacían. Les salía bien o mal, pero lo hacían. Me parece que sí. es el único, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo con. Yo a Newey lo podrías comparar con John Barnard perfectamente, sin Sí. ningún problema. Con Gordon Murray, con Colin Chapman, con Peter Wright, el aerodinamicista de Colin Chapman, que Peter Wright ha sido un genio y de hecho tengo un libro, ¿cómo se titulaba? Es que no me acuerdo ahora, sobre diseño de vehículos, escrito por Peter Wright. Ah, Es una verdadera maravilla. la chupación de los Y, dedos. y ya digo, para mí por eso es el diseño, por eso es el jefe de técnica de Red Bull, por eso cobra lo que cobra y bueno, también ha tenido sus fallos como puede tener cualquier persona, pero es verdad que la evolución aerodinámica sobre todo que ha tenido el Red Bull, porque es verdad que a principio de temporada eh, yo vi dos caminos muy claros, el de Ferrari y el de Red Bull. Se notó muchísimo, Ferrari tenía un coche muy competitivo. Quizá a Ferrari le ha faltado un poquito más de evolución, un poquito más creerse ese concepto y sobre todo una mejor dirección desde el muro que ha sido, yo creo, el No, problema grave de sin Ferrari. comentarios. Pero por lo demás, sí. Y luego el tema de Red Bull, repito, de momento han marcado pauta. No sabemos ahora con el cambio de reglamento que hubo a mitad de temporada, que es verdad que Mercedes ha recuperado bastante, pero para mí siguen estando un poquito por detrás de Red Bull. Veremos a ver el año que viene cómo inician y a ver qué pasa. Vos sabés que justo te quería preguntar eso, ¿no? Ya que estaba hablando de los equipos Edgardo, bueno, yo te quería llevar para Mercedes, cómo está terminando. Decías que Brasil hay que por ahí dejarlo un cachito aparte, pero pensando en esto, en este cambio de reglamento a mitad de año, si nos podés comentar cuál fue el cambio de reglamento específico y si es el mismo reglamento con el que se va a empezar el año que viene, en 2023. Pues básicamente, a modo de resumen, ¿no? Porque hubo varios cambios pequeños, pero bastante interesantes e importantes, porque estamos hablando de la capacidad del fondo para generar carga. La FIA lo que hizo fue levantar las alturas, tanto de la parte delantera del vehículo como lo que es el fondo, iba a decir el fondo plano, pero ya Ah, no. seguimos con la inercia de todos estos años, pero ya de plano tiene muy poquito el fondo. Realmente lo que hizo fue elevar un poquito esas alturas, obligando a los equipos a tener que usar, digamos, una altura superior para evitar ese porpoising. El efecto secundario de todo esto es que el rake va a volver a ser importante el año que viene. Es decir, esa inclinación de la parte, o sea, ese acercamiento del morro al suelo y ese alejamiento de la trasera también al suelo. Eso Red Bull lo está llevando ya a cabo. Y Mercedes,
Su concepto es muy diferente, como sabéis, lleva los pontones tan pequeñitos. Este problema que tiene Mercedes, o el problema que ha tenido durante gran parte del año, ha sido el poco aprovechamiento del efecto Coanda que ha podido tener en toda la etapa de motor. Me explico. Tú con unos pontones con la forma de Red Bull puedes llevar el aire de una manera más sencilla a la zona del wing wing, ¿sabéis? Esa ala que hay por debajo del ala principal, del ala trasera, que se colocaron dos elementos o un elemento, dependiendo del coche, pues, y dependiendo del circuito, pues colocan uno o dos, dependiendo de la carga que necesiten. Red Bull y muchos equipos, Alpine, McLaren, el mismo Ferrari, etcétera, con la forma que tienen los pontones aprovechan mucho mejor ese efecto Coanda. El aire es capaz de dibujar mejor esas formas y por lo tanto llega más masa de aire, que es lo que te interesa, a esa zona para generar carga y asentar la trasera. En el caso de Mercedes eso no ocurre igual porque el pontón es muy pequeñito y tienes dos problemas. Uno es precisamente que el aire no dibuja tan bien esa forma y trata de escapar hacia afuera, por lo tanto tienes que energizarlo de alguna manera, que es lo que hicieron con ese soporte del espejo, toda esa parafernalia que montaron para poder energizar ese aire y que el aire no escape. Y la segunda es la refrigeración, que es la que más problemas le ha dado durante el año. Una vez que ya han cuadrado esa refrigeración, han podido meter potencia a ese motor y en aerodinámica siempre ocurre igual, siempre. Es algo que siempre recuerdo y siempre que me preguntan este tipo de cosas siempre lo digo. Cuanta más potencia tenga tu motor, cuanta más potencia puedas desarrollar, mayor capacidad de carga aerodinámica podrás tener. Es decir, podrás arrastrar alas más grandes. ¿Por qué? Porque tu motor te lo permite, te permite llegar a la velocidad suficiente. Si no tienes esa potencia, no puedes arrastrar ese conjunto aerodinámico y por lo tanto tienes que empezar a reducir. O reduces alas, o reduces o aumentas altura del vehículo. Al final tienes que buscar alguna solución, que es lo que ocurre, pues, por ejemplo, con equipos que le ha ocurrido con equipos como Alpine, que han tenido que buscar una solución de una ala delantera diferente, han tenido que, ¿por qué? Porque su motor no les permite llegar a ese nivel a esa capacidad. Sin embargo, en el caso de Mercedes, una vez que arreglaron el problema de la refrigeración, pudieron poner toda la potencia en ese motor, arreglaron también el problema del motor, porque al motor se le atragantó este biocombustible nuevo que la verdad le dio bastantes problemas de cabeza también a los ingenieros de Mercedes. Todo esto yo creo y pienso que es consecuencia de ese apretar a tope hasta el final de temporada. Y es verdad que Mercedes tiene muy buenos recursos, yo creo que son la escudería con mayores recursos, incluso me atrevería a decir que superior a los de Red Bull, por muy poquito, pero creo que ese apretar a tope para terminar la temporada como terminaron en 2021 les ha hecho ahora perder un poquito ese ritmo y ahora están recuperando, pero les hizo empezar ahí la temporada regular y claro, tienes que recuperar todo eso. Claro. No, yo estaba pensando que evidentemente, pero a ver, si vos estás peleando un campeonato como peleó Mercedes con Red Bull el año pasado, que también me parece un poco injusto porque los que están peleando el campeonato llegan hasta el fin, no pueden desarrollar el auto para el año siguiente porque están peleando el campeonato este, mientras que el resto da un paso al costado y ya desde la mitad de temporada, desde Hungría para adelante, que sabe que no tiene posibilidades, cuelga el campeonato y empieza a pensar en el próximo campeonato. Y me parece que sería un poquito, es como un poco injusto todo esto, y más con el presupuesto acotado a donde está hoy en día. Sí, totalmente. El tema es tratar de igualar a los que están por debajo. El problema que yo le veo es que, claro, hay equipos, ya no voy a decir Alpine o McLaren, que están al día, sino que hay equipos que incluso tienen problemas económicos. Aston Martin no se nos escapa, que ha tenido problemas, ahora ha vuelto a hacer otra, ¿cómo se llama eso? Otra recapitalización, etcétera. Bueno, ahí ha conseguido algo de dinero. Y luego tenemos equipos como Haas, que prácticamente sabemos que hace dos evoluciones a lo largo de la temporada y se acabó. Y ya está. Entonces, el límite presupuestario está muy bien, pero es que hay equipos que no llegan. Es que ya directamente ni llegan porque no tienen ese recurso. Entonces, claro, aquí empieza ya este lío, ¿no?, de la FIA, ahora con el tema también de las horas de túnel de viento, de CFD, etcétera. Pero es que eso vale mucho dinero. ¿Y para qué quiere un equipo como Williams un 110% de las horas de túnel de viento
si luego después no va a poder aprovechar todas esas horas porque no tiene dinero para eso. Entonces, realmente es algo complejo y complicado. Y con el tema de Red Bull y Mercedes, es verdad que estuvieron apretando hasta el final. Es verdad que ellos tienen recursos suficientes para tener dos equipos trabajando independientemente, porque luego después ellos se buscan las triquiñuelas para sacar eso del límite presupuestario. Pero de alguna manera lo buscas, que es lo que ha pasado con Red Bull, con el problema este ahora de 7 millones de dólares, ¿no? Me parece, de multa o algo de eso. Pues parecido, ¿no? Al final, interpretaciones, ¿no? Como se suele decir. Esto, lo mismo que los ingenieros se dedican a interpretar la norma a su manera, pues los abogados interpretan las leyes a su manera y cada uno aquí hace Claro. lo que considere. Vos sabés que hago un paréntesis, ¿no? Con respecto a esto del límite presupuestario, cuando saltó lo de Red Bull, ahí recién saltó lo de Williams, que había firmado porque también se había pasado, pero de eso no nos enteramos. Si no salta lo de Red Bull, había pasado, pero le habían tirado un manto de piedad y De nadie se puntilla, enteraba de nada. totalmente, como lo de Aston Totalmente. Martin. No, Como increíble. Lo que lo de pasa, Aston Martin además me hizo muchas gracias, si me permitís, porque para un señor como Lawrence Stroll, yo creo que poner 400.000 dólares o 200.000, no recuerdo bien ahora la cifra, yo creo que hasta él habrá dicho, mira, lo pago yo y ya está ahí adelante. ¿Quién pudiera, por otro lado, no? Seguro, vamos, yo no haría asco, desde luego, eso. yo lo que quería comentar era que justamente con Williams no dijeron nada porque con un equipo que suma 8 puntos, a mi criterio, regalo de puntos indiscriminados en carrera sprint, en carrera récord de vuelta, que me parece una reverenda tontería, lo aclaro. Un equipo que suma 8 puntos y que gaste más, nadie le va a decir nada. Obviamente, cuando Red Bull gasta más, que sí está adelante, todo el mundo salta, se empieza a rasgar las vestiduras, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Totalmente, totalmente. Y además, ya digo, hombre, me parecería incluso hasta, no sé, un poco cruel, ¿no? A un Williams meterle una multa, me da igual, por encima, ni siquiera un pasarte el presupuesto, sino un fallo del procedimiento, que tampoco han especificado exactamente cuál ha sido, ni dice, mira. De todas maneras, creo que ha habido muchísima polémica con el tema de Red Bull concretamente. Creo que Horner hizo bueno, como buen jefe de equipo, pues lloró mucho para quejarse. Lo de las horas de túnel de viento tampoco va a ser tan determinante porque realmente no suponen esas 2,5 décimas de las que habló, vamos, ni de coña. Ojalá, y para los ingenieros aerodinamicistas sería maravilloso que con un récord, que con solo un 7% de horas de túnel de viento consiguiera 2,5 décimas. Eso sería maravilloso, pero eso no es así. Eso no. Las matemáticas aquí nos dicen que si llegas a una décima, date con un canto en los dientes. Opa. Como se suele decir. Wow. Pero te voy a pedir que si me puedes hacer justamente una comparación del mejor del resto, del mejor de la plebe. Sí, el duelo entre Alpine y McLaren. ¿Cómo has visto ese duelo? Porque es un equipo que me parece que de todos son los que están más cercanos uno al otro. Sí, sí, en mi opinión creo que sí, que realmente son dos estructuras que, como he dicho antes, ellos económicamente están saneados, ¿no? Quizás Alpine ahora tiene más problemas económicos, pero realmente están los dos saneados, son equipos que están al día, ¿no? El tema es que empezaron con filosofías yo diría que radicalmente distintas el uno del otro. De hecho, lo vimos que McLaren, por ejemplo, sí probó el colocar la suspensión delantera a la pull rod, cambiarle atrás también. Alpine no, buscó una configuración más conservadora, digamos, como muchos equipos han hecho. Al final, eso hemos visto que no ha sido tan determinante a lo largo del año, sí ha sido mucho más la filosofía de diseño del conjunto, del monoplaza. Como seguramente con José Tellaeche habréis hablado también de esto y os habrá dicho lo mismo, ¿no? El monoplaza al final tiene que ser un conjunto y hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñarlo. El tema para mí de Alpine y de McLaren ha sido de evolución y creo que en este sentido McLaren tuvo muchos problemas al principio con el tema de la refrigeración de frenos delanteros, que además ya no es solo por el problema de calentamiento de frenos, que es grave, sino por
el tratamiento de esas estructuras de flujo que viajan desde la parte delantera a la trasera. El freno delantero ayuda mucho a consolidar esas estructuras interiores, las que viajan por, digamos, por la parte interna de la llanta, entre la llanta delantera y el morro. Y si no funciona bien, si no evacúa bien el calor o si no hace su función ese conducto de freno como debe, se pierde bastante carga aerodinámica en el coche. Y con la consecuencia es pues, que desgasta mucha goma. Entonces, el tema es que Alpine manejó mejor eso. Sin embargo, luego McLaren encontraron la solución y es verdad que evolucionaron bastante rápido. Pero creo que Alpine luego ha revertido eso con los últimos diseños, con ese todavía tallado de los pontones más estilo Red Bull, ¿no? Buscando ese minimalismo en la parte inferior. Y McLaren se quedó un poquillo estancada en ese sentido. Pero bueno, yo creo que a fin de cuentas han tenido su momento cada uno y creo que ahora mismo, por la sensación que me da es que Alpine está un poquito por delante en cuanto a rendimiento. Lo que me hace dudar de Alpine es la fiabilidad, que ya hemos visto sobre todo en el coche de Ocon ha habido más suerte en ese sentido, pero es verdad que el coche ha tenido problemas de fiabilidad, aunque no se han dicho, porque ha tenido que bajar su rendimiento para poder acabar carreras. Y en el coche de Fernando, bueno, hemos visto los abandonos que ha tenido, que han sido bastantes, y creo que ese es es la única duda, ¿no? Para Abu Dhabi. Realmente si los Alpine van a ser capaces de acabar o no la carrera, si son capaces de acabarla, creo que en condiciones normales deberían de ganar a McLaren. Pero bueno, McLaren tiene... Es verdad que el último Gran Premio de Brasil fue un poquillo desastre, pero creo que McLaren tiene ahí una baza para jugar la fiabilidad, a pesar de lo que le ocurrió a Norris, que no fue tampoco normal. Sí. ¿Edgardo? Yo tengo otra pregunta que a todo el mundo le sorprendió al principio de año y que cuando las aguas se quitaron volvió todo a la normalidad. La primera carrera hubo dos escuderías que llegaron a la Q3 que nadie las tenía en cuenta, Haas y Alfa Romeo. Y así como las aguas se quietaron, empezaron a ir para atrás y volvieron a la normalidad del 2021. ¿Por qué tuvieron ese salto al principio y después se fueron desvaneciendo? Bueno, hay que remontarse precisamente a ese 2021, sí, y 21-22 también, al principio. Hay que remontarse, ya digo, al año anterior. Realmente ellos dejaron de evolucionar. Bueno, Haas es que prácticamente no evolucionó todo el año. Creo que la única evolución que presentaron fue en mayo, si no recuerdo mal, o anterior, y a partir de ahí ya se olvidaron. Presentaron luego el nuevo modelo, fueron los primeros, etcétera. Y es verdad que Haas empezó muy fuerte porque el motor Ferrari también estaba bastante consolidado. Aquí hay que decir que Ferrari es verdad que dejó de evolucionar pronto y es verdad que los rivales empezaron a comer la tostada en ese sentido. Los rivales me refiero a Honda y a Mercedes. Y el tema de Alfa Romeo es parecido. No digo que sea igual, pero sí es parecido. Quizás ellos han tardado un poquillo, tardaron un pelín más que Haas, pero también estuvieron ahí, como bien has dicho. Y luego, bueno, si no evoluciona, si el coche se mantiene igual y las pocas evoluciones que presentan no terminan de funcionar como tú quieres, pues tienes un problema. Y es que el resto, por poco que evolucionen, es fácil que un equipo incluso de media tabla, no voy a hablar de los de arriba, de la primera carrera que inician a la última carrera, el coche es perfectamente plausible para un equipo de media tabla ganar 8 décimas, un segundo por vuelta. Un equipo grande no gana tanto en tiempo absoluto, sí gana en rendimiento, ganas mucho rendimiento. Lo único que ocurre es que, claro, cuando tú estás más cerca de tu óptimo, pues es más difícil ir evolucionando. Vas arrancando 2 décimas, 3 décimas. Para un equipo que está mucho más atrás, es más fácil conseguir ese segundo y medio. Hemos visto a lo largo de todas estas últimas temporadas de la era híbrida, hemos visto evoluciones de hasta 2 segundos y 2 segundos y medio por vuelta en una misma temporada. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que es que ese coche empezó a 4 segundos y luego se queda a 1 segundo y medio, a 2 segundos, o sea que del líder. Entonces, claro, es fácil. Una vez que ahora, conforme te vas acercando y conforme más recursos necesitas, cada vez ese aumento o esa mejora, mejor dicho, de esas 3-4 décimas vale mucho más dinero, valen mucho más recursos, necesitas más horas de túnel de viento, necesitas
todo eso hace que al final los equipos grandes donde realmente tienen su baza ganadora es ahí precisamente. Ellos sí tienen los recursos para sacar esas 2-3 décimas. El equipo de media tabla llega un momento en que esas 2-3 décimas cuesta muchísimo recurso, todo en dinero, en horas de teniendo trabajando a los ingenieros, no tienes un departamento de aerodinámica como tienen otros, al final todo eso influye. Sí, sí, sí. No, sí, una cosita iba a decir. Con respecto a la seguridad, ¿cómo lo viste este año? Yo es la última que vemos. ¿Cómo viste a la seguridad tanto de los autos de Fórmula 1 como de la categoría en general? Porque lo arrancaste diciendo, ¿no? La cuestión de las grúas en pista y demás. Pues la seguridad realmente hay contrapuntos. El tema como hemos empezado, el tema de las banderas amarillas, el poco respeto de los pilotos por, por esas banderas amarillas, sacar grúas luego cuando a destiempo, cuando no se debe, con coches que no tienen velocidad controlada. Ha habido ahí errores, creo que hay que subsanar y arreglar. Primero con educación a los pilotos. Creo que a los pilotos hay que explicarles, oye, que sí, vas en un coche que es 1000 veces más seguro que los que hace de los de hace 20 años, no hay que remontarse, o hace 15 años, tampoco hay que remontarse a tan largo tiempo, pero sigues viajando a velocidades muy altas. Y a fin de cuentas hay mucha energía en juego y todo eso al final, las consecuencias te las llevas tú. Y luego otro detalle también que no me, eso sí es verdad que no me ha gustado, es el trabajo de los comisarios en pista. Eh, la poca, digamos, la dirección de carrera, lo poco que, o la poca consideración que ha tenido hacia ellos. Me refiero en el tema, por ejemplo, en Singapur ocurrió, que lo vi, estaban todavía dos comisarios intentando quitar una ala delantera que se había incrustado en la barrera y ya habían dado bandera verde. A mí eso me pareció demencial. Y la grúa de Japón, hay muchos detalles, muchos que se deben de corregir y se deben de mejorar. Y por otro lado, los coches sí, son muy seguros realmente. Y lo que pasa es que esto es una carrera de fondo, ¿no? Hay que seguir invirtiendo en seguridad, hay que seguir haciéndolo más seguro. Son coches que pesan más. Ya lo vimos en el Gran Premio de Inglaterra, en el accidente que hubo con Russell y Zhou, que cuando cayó y se dio la vuelta se rompió esa estructura antivuelco superior que llevan los coches y eso no se debe de permitir. Es algo que aunque esté el halo no está diseñado específicamente para eso, el halo está diseñado para otras cosas. ¿Puede servir para proteger la cabeza de un piloto? Bueno, en caso de necesidad, sí, pero no es ese su cometido. En un vuelco del vehículo, quien tiene que soportar la carga es precisamente la estructura antivuelco. Así que, bueno, para eso también la FIA ha revisado la metodología y ahora en 2023 ya iba a revisar mejor esa estructura antivuelco, pues para hacerlas más resistentes todavía de lo que son. Que son, repito, son muy resistentes, pero ya vimos que con coches más pesados y en el asfalto, pues el sistema falló, hay que revisarlo y mejorarlo. A mí lo que me pareció, Ok, totalmente, perdón, totalmente de acuerdo, e incluso lo decíamos en un programa de radio con Edgardo, la poca consideración hacia los oficiales de pista, en donde Edgardo me decía, bueno, nos acordamos de los pilotos que tuvieron accidentes, los que fallecieron en los últimos 20, 30 años, pero también hubo oficiales de pista que perdieron la vida por X causa, generalmente por una mala entrada, por una mala dirección y demás, y no sabemos los nombres. O sea, me parece que si este fin de semana pasado los estuviste agasajando y estuviste diciendo, bueno, lo importante que son para que la Fórmula 1 siga andando, también tendrías que revisar, son uno de los pilares que tendrías que revisar y poner en juego, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso digo que muchas veces, claro, nos acordamos de los protagonistas que son los pilotos, pero es que sin esos comisarios de pista, además voluntarios, que son gente voluntaria, que ofrece todo lo que tiene pues, para que el espectáculo siga, pues que hay que tener más consideración hacia ellos y mejorar los procedimientos. Sobre todo, yo creo que el mayor acto de consideración hacia esas personas y hacia su trabajo es mejorar el procedimiento para evitar esos riesgos. Ese pasar un coche a más de 200 kilómetros por hora a muy pocos metros de esa gente. Por ejemplo, por poner un ejemplo.
Sino yo lo que iba a comentar, y ya agradeciéndote el tiempo, yo sé que ya es tarde, es a mí lo que me pareció increíble fue que después del accidente de Sue en Inglaterra, una semana después, dos Alfa Romeo estuvieran corriendo en Austria, cuando el roll bar era exactamente el mismo, había fallado en Inglaterra, podía fallar tranquilamente en Austria, gracias a Dios no pasó. No podían correr ni en Inglaterra ni en Austria y lo volvieron a hacer largar y corrieron la otra carrera. Eso sí me parece un debe grandísimo de la FIA. Sí, sí, es verdad que se me ha olvidado comentarlo, pero sí es cierto que la FIA creo que ha tardado demasiado en elaborar un nuevo procedimiento de prueba para ese tipo de estructuras. Creo que además se ha permitido llevar las exigencias aerodinámicas por encima de la seguridad y creo que eso puede conllevar un riesgo que lo hemos observado en este caso con el coche de Wang Yuzu, o Zhu Wanyu, no me acuerdo cómo se pronuncia. El tema, ese vuelco, ¿no? Y vemos que esa estructura, al contrario que las estructuras que son con forma curva, esas estructuras, por la forma natural que tienen de arco, digamos que es más difícil que se incrusten. Pues como iba diciendo, la estructura antivuelco, ya digo, la de Alfa Romeo es una viga cuadradita, vamos, cuadradita, realmente tiene su redondez porque si fuera cuadrada totalmente aerodinámicamente sería nefasta, pero realmente lo que hace es aumentar la eficiencia de la alimentación de aire al motor y sobre todo lleva mejor el aire por la parte superior del monoplaza. Ujú. Los inconvenientes pues ya los vimos en Inglaterra. Si el coche cae en cierto ángulo, cierta velocidad, en asfalto, pues corres el peligro de que se hinque, ¿no? De que se incruste en el asfalto, haga palanca y, claro, las fuerzas desarrolladas son mucho más grandes y parta. En una estructura redondita hemos visto vuelcos de coches encima del asfalto y lo hemos visto resbalar hasta el infinito, ¿no? Como diría Sí. que en una estructura más redonda, más habitual, tienes es más difícil, ¿no? Que se incruste. No digo que sea imposible, imposible no hay nada en esta vida, pero es bastante más difícil que se incruste y por lo tanto repartes mejor la fuerza y es más fácil soportar esas cargas. Repito que para mí personalmente eso me parece bien que la FIA lo haya revisado, me parece bien que hayan hecho el cambio de reglamento, que exijan ahora que esas estructuras antivuelco vayan a ser con esa curvatura y que exijan que la carga aumente, que sean capaces de soportar una carga mayor. ¿Va a aumentar el peso del monoplaza? Hombre, aumentará seguramente es posible que aumente en torno a 900 un gramo, un kilo. Ujú. O, hombre, por tirar así una cifra, ¿no? Es posible que sea menos, pero ya digo, pero yo creo que ese perjuicio, ¿no? Que puede dar ese poquito más de masa lo compensa con creces con una seguridad mucho mayor para el piloto. Perfecto. Nos quedó una sola pregunta que siempre la hacemos al inicio, esta vez la hacemos al final por el horario europeo. ¿Qué te toca cenar? ¿O qué te vas a preguntar? Pues la verdad es que no lo tenía muy pensado, pero normalmente como la mayoría de veces suelo hacer nada porque me gusta mucho el tomate. Entonces me suelo hacer ensaladas variadas de tomate, pues unas veces con atún, otras veces con pepino también, me gustan mucho. Entonces ya veré, a ver, voy a improvisar un poquito, a ver lo que tengo, porque tomate sí tengo, y Está muy bien. voy a ver si tengo atún, si tengo cebolla y si tengo ese tipo para poder hacerme una ensaladita. Me encantó. Bueno, que no te queremos robar más tiempo porque ya es hora de ir a cenar y a descansar después de un día. Muchísimas gracias. Con nosotros, Jerónimo Jero Garzón, ingeniero mecánico que estuvimos desandando este 2022 de la Fórmula 1 y lo que se nos viene para el 2023, que seguramente va a ser tan o más rico de lo que nos ha traído hasta ahora la categoría. Espérame, una cosita más que nos faltó. ¿Qué? Jero, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Qué? Bueno, ¿Qué pues falta? en todas me pueden buscar por el mismo nombre, Hero y Team. En YouTube ya me podéis buscar también con ese nombre, aunque el canal se sigue llamando Curiosidades de Ingeniería con Hero. En Twitch como Hero y Team, en Twitter como Hero y Team. En Instagram es verdad que lo tengo muy abandonado. Solo pongo a veces algún plato que hago y alguna historia. Ahí no me dedico. Ahí es mis placeres. No, no, no Eso es me. No, personal. ahí ese es muy personal, pero también me pueden seguir, Hero y Team también. O sea que
es fácil buscar, no, no hay pérdida. Perfecto. Ya quedaron todos los oyentes avisados, entonces. Muchísimas, muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros y nada, que a seguir bien y seguiremos en contacto y nada, ya bueno, terminando la temporada, ahora viene una época un poquito chof, diría, pero bueno. Todavía nos queda. Bueno.